El pueblo iraní unificado está en las calles con mucho sentimiento. Para este servidor es un honor y un placer a esta hora darle la más cordial bienvenida al doctor Alfredo Jalife Rahme. El doctor Alfredo Jalife, pues un analista político de primerísima línea, experto en relaciones internacionales, en economía, en geopolítica, en globalización. Aparte de ello, el doctor Jalife es médico, es profesor universitario, es conferencista, es escritor, es columnista y pare usted de contar. Vamos a desarrollar una entrevista realmente muy, pero muy particular y muy, pero muy completa con una personalidad de semejante calibre como lo es el doctor Alfredo Jalife. Doctor Jalife, qué gusto en saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Y qué honor que pueda estar con nosotros a través de las pantallas de Hispan TV en un acontecimiento de tanta preponderancia y de tanta importancia para el mundo como lo que está teniendo lugar el día de hoy. Ojo, Irán hoy en día prácticamente visto a lupa por el resto del planeta, y usted con nosotros realmente en el análisis de todos los acontecimientos, y esto obviamente va a ser un trabajo muy pero muy emocionante y muy pero muy profesional como siempre. Doctor Jalife, mi más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo de Hispan TV. ¿Cómo está? Pues un placer, muy bien, Carlos. Es un honor estar con ustedes, con una televisora que conozco desde hace mucho, con la que he tenido colaboración intermitente, pero al fin y al cabo colaboración. Y hoy, pues yo diría que hoy Irán, yo sumaría también a Najaf y a Karbala. Por supuesto, dos ciudades emblemáticas en Irak. Son, ¿no?, el epicentro, no solo espiritual, sino más que nada geopolítico del mundo. Eso es importante. Doctor Jalife, en primer lugar, bien lo sabemos, usted lo ha seguido de manera sistemática y minuciosa a través de las pantallas de televisión. Usted está en Beirut en este momento, pues con una diferencia horaria de media hora con referencia a la ciudad de Teherán. Llevamos días pues viendo imágenes realmente sobrecogedoras y muy, pero muy impactantes, profesor Jalife. Millones de personas, decenas de millones de personas despidiendo al líder mártir en las calles de Irán y próximamente, como usted bien lo acotaba muy acertadamente, en dos ciudades emblemáticas, como mínimo en Irak, porque el pueblo iraquí lo ha pedido y eso realmente es muy importante. Usted que ha analizado la caída de imperios, profesor Jalife, ¿cómo avisora, cómo lee esta movilización popular masiva, orgánica, que no responde a consignas pagadas, sino a una lealtad profunda? Ojo, muchos lo están diciendo, estamos hablando de la procesión de la concentración humana más multitudinaria de toda la historia. Profesor Jalife, ahora sí, bienvenido y le escuchamos muy atentamente. Bueno, ante todo, yo creo que en Occidente están viviendo en forma encapsulada y reduccionista, mentalmente hablando, porque yo creo que sí les rebasa esto, que además hay mucha censura, Yo suelo, pues digo, yo pertenezco a ese llamado mundo occidental, ahí vivo, aunque nunca he perdido el contacto con Oriente, y eso me ha ayudado mucho a ser más plural, más biosférico, ¿no? Más ecuménico, más humano. Entonces, ¿qué sucede? En que Occidente se ha encapsulado, insisto mucho en eso, en sus axiomas falsos de que ellos son los únicos poseedores de la verdad, de civilizaciones que no han tenido, al menos no así como se conocen, como es la civilización china, la civilización persa. Entonces, hoy, ¿qué estamos viendo en Occidente para contrastar? Estamos viendo a mandatarios, no los voy a decir por su nombre porque hoy es una ceremonia muy importante. Yo la vería más que de luto, la vería como de festejo,
la prolongación como esperanzadora, de la nación iraní. Sí. Así la veo. Esa es la prolonga. El mismo Ayatollah Jamenei, él sabía que lo estaban buscando, sí, ¿no? que lo iban a asesinar. Nunca pensó que lo iban a asesinar junto a su familia, ¿no? Y ahí de milagro se salvó su hijo Mojtaba. Pero ya ves esa imagen de su nieta Zohra ha conmovido al planeta, que son al menos los que han podido pasar esas imágenes. Porque estaba diciendo yo en relación a las imágenes, deliberadamente no ponen la multitud que se había congregado hasta ayer, que había llegado a más de 10 millones de personas. Se calcula que pueden llegar hasta 30 millones. Sí. Eso es imposible verlo en Occidente. Quizás se vea por un partido de fútbol, pero nunca a niveles geopolíticos, políticos, sociológicos, espirituales. Porque lo más importante es que estamos viendo una mezcla, que eso es lo fascinante del día de hoy. Es lo que se va a sentar. Es la que Irán pues no deja de ser un país como tal, ¿no? Sí. Tiene sus virtudes, sus carencias, como cualquier otro país del mundo, pero no ha perdido su espiritualidad. Y es esa espiritualidad la que le ha dado esa resiliencia que a mi juicio le falta ya a Occidente, que sucumbió en el hedonismo globalista neoliberal, que hoy está en plena crisis. Sí. Y por eso hoy están en una fase de, yo diría, de apoplejía mental, y no saben qué rumbo tomar. Entonces, cuando ven, aquellos que pueden ver Press TV, para decir algo, sí, las imágenes, nuestra cadena hermana, son apabullantes, que esas no se ven en Occidente, porque deliberadamente las censuran. No les conviene mostrar esa manifestación espontánea, ¿no? Porque uno puede manipular a 20, 30 millones, estamos hablando, es la tercera parte del país. ¿Cómo se pueden manipular? Eso es imposible. Entonces, cuando al revés, la propaganda occidental pues manejaba que con asesinar al Ayatollah Jamenei pues se caía el régimen, ¿no? Entonces hoy estamos ante yo diría varias cosas en una que se están condensando, pero que además están sirviendo de lección al sur global. Sí. Eso es importante. Es decir, hoy el sur global está pendiente de lo que está sucediendo en Irán y en Irak. ¿Por qué razón? Porque tenemos en contraparte pues yo diría la humillante entrega de Venezuela, que ni siquiera combatieron. En 45 minutos entraba ahí un comando estadounidense, y se llevaron al presidente, a su compañera, y ya tenemos hoy un régimen que está ya totalmente ligado a Israel en cuestiones de inversiones petroleras, etcétera, etcétera. Entonces, eso es imposible verlo en esta región del Medio Oriente, en Irán, en particular, ¿no? En Irán. Eso es correcto. Profesor Jalife, usted es un experto en teoría de sistemas. Ojo, antes de continuar, tenemos muchas aristas, tenemos muchísimas preguntas, muchísimas consultas que hacerle, y nos encantaría que en la medida de lo posible pues nos regale un poquito de tiempo para tener la oportunidad de escuchar su opinión tan versada y tan completa y tan necesaria sobre cada uno de los planteamientos que quisiéramos hacer. Usted, como venía diciendo, es un experto en teoría de sistemas, y el líder mártir nunca improvisó una realidad. De hecho, fue un pensador sistémico, profesor Jalife. Logró articular el chiismo, el nacionalismo natural iraní, la lucha anticolonial, la disuasión militar, en un solo ecosistema funcional. Y le consulto lo siguiente, profesor Alfredo: ¿cómo califica usted en particular, desde su perspectiva académica, desde su conocimiento, desde su experiencia, esta arquitectura de poder que él diseñó, que el hoy líder mártir diseñó y que hoy hereda su sucesor, el Ayatollah Mojtaba Jamenei, preparado
cuidadosamente para la función que hoy le toca desempeñar en el momento tan neurálgico que se está viviendo. Le escucho, profesor. Bueno, no quiero dejar sin contestar totalmente la pregunta anterior. Por favor. Lo voy a resumir en una y luego ligarla con la Claro, con claro la actual, que sí. que forma parte de lo mismo, que es Irán es un país civilización. Hoy están regresando las grandes civilizaciones, Sí. porque las llamadas democracias, repúblicas, o que son, incluso son repúblicas que no lo son. ¿Qué quiero decir? Gran Bretaña es una monarquía, Dinamarca es una monarquía, Sí. España es una monarquía, etcétera. Es decir, encubren la realidad monárquica, que ya es un atraso a nivel del avance evolutivo del género humano en su totalidad, cuando hoy la civilización es el ejemplo a seguir, porque va más allá del régimen, que si es una república, que si es una monarquía. Es decir, hoy ante la implementación, el imperio de la barbarie, Sí. que estamos viendo cosas que niegan en el mismo Occidente. Por ejemplo, este concepto de la guerra justa de San Agustín de Hipona, ¿no? Que era de origen fenicio, él era de Túnez, etcétera. ¿Dónde lo ha dejado Occidente? Ya lo habían adoptado, la cuestión de la guerra justa, ya la había retomado también Tomás de Aquino, Sí. bueno, llamado Santo. Eso se ha olvidado Occidente de sus propios preámbulos, porque si alguien salva a Occidente de la barbarie, Sí. cuando los vándalos toman Roma, capturan a Roma, obviamente ahí hubo ahí le echaron la culpa, sobre todo los habitantes, los ciudadanos romanos, al cambio al cristianismo, ¿no? Porque se habían convertido del mitraísmo, ¿no? Sí. Que curiosamente tiene raíces zoroástricas, se habían convertido al cristianismo, Sí. y muchos de ellos se lo achacaron a la conversión como tal, y eso permitió, bueno, es una lectura muy banal, obviamente, el arribo de los vándalos a Roma. Entonces es cuando surge la gran figura de San Agustín de Hipona, y habla de la ciudad de Dios, Sí. pero también maneja que en las guerras hay guerra justa, es decir, hay cosas que no se pueden hacer. Y hoy lo vemos, bueno, lo vemos en el mismo Estados Unidos. Yo lo recuerdo en la Primera Guerra de Estados Unidos contra Irak, manejaron mucho ese concepto de la guerra justa, pero hoy vemos en esta fase cómo puede ser una guerra justa. La están pisoteando, claro, literalmente. Claro. Cuando lo primero que hace Israel es bombardear la casa del ayatollah Jamenei y además aniquila a prácticamente toda su familia, y milagrosamente se salvó el hijo Mostafa. Entonces, esas cosas no se hacían. Es decir, eso es barbarie, hay que decirlo con los términos. Hoy estamos ante una situación que va más allá de que si hubo una agresión. Yo estaba siguiendo muy de cerca lo que dijo el expresidente ruso Medvedev, como dice, bueno, si Irán no es un tema de inseguridad para Estados Unidos. No es una amenaza. Es decir, Estados Unidos ha ido al Golfo Pérsico, e Israel, ya no se diga, han ido a agredir a Irán. Entonces, estamos yendo más allá del concepto de agresión, de las leyes internacionales que han sido pisoteadas. Yo estoy yendo a la esencia filosófica de Occidente, que ellos mismos lo están negando. La famosa guerra justa ya no existe. Es decir, hay cosas que no se pueden hacer, y hoy ha sido sustituido por dos conceptos muy talmúdicos, de la muy respetable religión hebrea, pero que las están usando ya con fines genocidas, que es el caso de Israel, con el famoso concepto de halakha, ¿no? Que es ahí aniquilan hasta los animales que son propiedad, ¿no?, de los enemigos. Y luego tenemos la doctrina Dahiye, que hace uno que es candidato
a ser primer ministro de Israel, que es un contendiente de Netanyahu, que es nada menos que el ex general o general militar, retirado, ¿no? Sí. Gadi Eisenkot, que habla de la doctrina Dahie. ¿Qué quiere decir el Dahie? Pues es el suburbio chiita de Beirut, donde arrasaron por igual en contra de los civiles. Es decir, va más allá. Es decir, hoy ya de por sí en las guerras, eso se sabe, el 90% de las víctimas son civiles. Ahora, ya hay un estudio, y además son estudios muy bien hechos, sí, que en Israel deliberadamente, en el genocidio de Gaza, ellos buscaban aniquilar a los niños. Por una razón, no es gratuito. ¿No? Lo que pasó en Minab con las 168 niñas, lo que pasó con Zahra, de 14 meses, lo que pasó en Enkelab no es también, gratuito, ¿no? Ya son infanticidios deliberados. Sí. ¿Por qué? Porque no quieren extinguir a la estirpe genética para así solucionar no la nuevas famosa generaciones. solución final que se practica mucho, que se ha practicado en contra de los indígenas con las conquistas tanto anglosajonas como ibéricas en el continente americano. Entonces ya estamos yendo más allá y yo creo que ya estamos en la meta barbarie, que la misma barbarie ha sido rebasada por ellos mismos. Y hoy, por eso, es una llama votiva, ya sabes, esta llama que permanece eternamente. Sí. La llama votiva, hoy es el funeral único en la historia de la humanidad, donde pues seguramente van a llegar a 30 millones de feligreses, de fieles, ¿no? Que van a estar rindiéndole homenaje a su martirologio del Ayatollah Jamenei, pero va más allá. Yo lo veo como un evento biológico, es decir, aquí nosotros seguimos viviendo, aquí estamos vivos, resistimos. Nosotros somos la impresión, en el doble sentido de la palabra, de impresión. Le entiendo. Somos la doble impresión de la vida. Y eso a mí se me hace que es un evento que va más allá de una formulación, que muchos caen en la banalidad, ¿no? Que si es república, que si es monarquía, que si es teocracia, cuando en realidad en Irán se ha visto una continuidad, que naturalmente ustedes la conocen más que yo, que es lo del el famoso Vilayat el Faqih, ¿no? Que es nada menos que no es nada más el supremo líder quien falleció, es decir, era el personaje más sabio, el jurisconsulto, el orientador, y por eso fue seleccionado, que además es imagen y semejanza del rey filósofo, esa figura de Platón. Además, no hay nada más occidental que Platón. Entonces, pero voy más lejos que esto. El mismo Shapur primero, que es hoy Jorós, ¿no? También, ellos manejan mucho este concepto del rey filósofo. Y es donde yo veo que existe una gran conectividad entre la república, que se oiga bien. Así es. Sí, porque Estados Unidos e Israel querían retroceder al mundo, querían retroceder a Irán más de 70 años atrás con el regreso del hijo del Shah de Irán, ¿no? Entonces, esas cuestiones hay que absolutamente por el pueblo iraní, escudriñarlas meticulosamente, porque todo lo que iban a hacer en Irán era un retroceso, no solamente para el país, sino incluso iba a servir quizás de modelo para expandirlo al resto del sur global. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? La gran continuidad que existe entre el imperio aqueménida, el imperio sasánida, estamos hablando de Ciro el Grande, de Shapur I, con el concepto de la república, esto hay que decirlo muy claramente, de la república islámica, obviamente que tiene una signología religiosa, pues como lo tiene el mismo Estados Unidos, donde el presidente tiene que jurar ante una Biblia. Por supuesto. Yo no sé por qué se asombran, ¿no? Sí, pero como es Irán, hay que fustigarla,
¿Por qué? Por toda esta guerra. Porque interesa fustigarla, pareciera, profesor, ¿no? Me gustaría apelar por un momento desde el punto de vista o desde lo más profundo de su corazón para que nos refleje un poco el sentimiento y la apreciación que tiene usted en particular al ver estas imágenes de esta procesión fúnebre, profesor Jalife. Me salgo un poco pues del cronograma de preguntas especializadas dirigidas a usted, para apelar precisamente al sentimiento, al ver estas imágenes de este pueblo que ama a su líder, que encierra una profunda ira, un profundo dolor, pero a su vez un silencio reflexivo, profesor, en el marco de esta procesión fúnebre, y también durante los 2 días previos, cuando se llevó a cabo la oración fúnebre el día de ayer. Estamos hablando de los actos del primer día que tuvieron lugar en la Mozalá del Imam Jomeini, donde realmente se han concentrado, profesor, y usted lo sabe mejor que yo, millones de personas, entre habitantes de Teherán, de otras partes de la República Islámica, visitantes, porque qué cantidad de visitantes están haciendo acto de presencia en la capital iraní en este momento. Me gustaría sus palabras bien sentidas en este momento con referencia a esto que estamos viendo, que realmente es magnífico, es majestuoso y es esperanzador, profesor. Le escucho muy atentamente. Adelante. Bueno, yo he vivido en el Medio Oriente, sí. Conozco bien la región. Ajá. Prácticamente he visitado todos los países árabes. Okay. A Irán le he visitado varias veces. A mí no me impactó tanto lo de la manifestación multitudinaria, porque conozco el sentimiento del pueblo iraní y nunca compré porque a eso ya uno ya tiene experiencia en claro, ello. Nunca compré la propaganda barata, ¿no? De que nada más aniquilado el ayatollah Jamenei se iba a levantar la población iraní en contra de esta famosa oposición que estaba fomentada desde afuera, ¿no? Sí, por métodos que ya sabemos, etcétera. Nunca la compré. Eso es un occidentalismo barato que no conoce el Medio Oriente. Sí. Porque también hay que decir, ¿dónde se han dado las magnas manifestaciones de los grandes líderes? A ver, antes de esta procesión, porque va a llevar varios días, de este entierro muy significativo. 6 días en total. Pues había dado el Mahatma Gandhi, es un personaje, ¿no? Bueno, una población de la India. Hoy India tiene 1.500 millones de habitantes, nada más para ver la proporción. Sí, sí. E Irán no llega ni al 7%. Sí. Es decir, estamos hablando de Irán, tiene 90 sí. millones. En ese momento, pues no dudo que existía más o menos la misma proporción. Y luego, cuando muere el primer ministro Nehru, igualmente tuvo grandes exequias así multitudinarias. Y luego la de Gamal Abdel Nasser, ¿no? Que esa creo que sí me tocó cuando yo vivía en Beirut. Bueno, todo esto es Oriente, es el Medio Oriente. Eso no se ve en Occidente. Es decir, Occidente ya hace mucho, pues yo diría, no es gratuito que Goethe, y sigo, no me voy a ir con mi sentimiento, él sí lo voy a expresar, porque obviamente todavía me queda mucho de sentimentalismo, pero que el análisis tiene que controlar, sobre todo cuando uno se expresa ante el público, ¿no? Y yo no quiero hacer proselitismo gratuito. Entonces, lo que a mí sí que decía yo, en Occidente es muy raro ver esto, porque incluso estoy hablando de la imagen de Goethe, cómo se vende el alma al diablo, es decir, a Mefistófeles, ¿no? Eso es inconcebible, ¿no? Es una imagen que refleja mucho el sentir hoy de Occidente. ¿Y quién es el Mefistófeles de Occidente? Pues es el modelo hipermaterialista de la globalización, del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Y cuando vemos la imagen, esas son las dos cosas que más me han impactado. Sí. La exposición de que muere el ayatollah Jamenei sin tener propiedades.
riquezas, ¿no? Vivía en una gran austeridad. Cuando se muestra su casa, esto es inconcebible en Occidente, ¿no? Por supuesto. Cuando ya tenemos la lista Forbes, ¿no? ¿Quiénes son los que más dinero tienen? Los ¿no? políticos. En el planeta, con un Elon Musk que ya tiene $1 billón de capitales, ¿no? Estamos hablando de dos mundos diferentes. Y yo creo que esto, más que nada, lo que está sucediendo hoy en Irán, marca la pauta de la resurrección de la humanidad. Eso es decir, es muy la importante, prevalencia eso que está diciendo, del sí, mundo señor. civilizatorio en frente Fundamental. a la meta barbarie. Ya estamos más allá en Occidente de la barbarie, ya la rebasamos. Estamos ya en la meta barbarie. Y voy con la imagen que a mí sí me sacudió muchísimo, que es la de esta niña de 14 años, la nieta del ayatolá. 14 Jamenei. meses. 14 meses, perdón, 14 meses. Bellísima niña, muy simpática, llena de vida, lo poco que he visto. Y luego el féretro, ¿no? El pequeño féretro junto a los otros 4 grandes féretros, ¿no? Sí. De los familiares. Adultos. Y obviamente esas cosas, pues yo diría pues yo provengo de esta civilización aquí del Líbano, que es la cananea fenicia. El famoso filósofo Terencio decía, nada de lo que es humano me es ajeno. Y a mí eso de lo humano, esta parte de la barbarie, que no se midieron en acribillar a la pudieron haber, el mismo ayatolá Jamenei ya esperaba que lo buscasen, porque obviamente pensaban que fíjate qué visiones tan diferentes, Carlos, ¿no? En Occidente estaban pensando acabar con el poder, ¿no? Con la República Islámica. Vamos a descabezarlo. ¿Y qué estaba pensando el ayatolá Jamenei? En que su muerte, porque él sabía que lo iban a matar, que su muerte iba a servir para la cohesión y el gran vuelo espiritual del pueblo iraní. Fíjate qué contrastante. ¿Qué diferencia en cuanto a pensamientos, en cuanto a criterios y cómo Occidente se equivocó de manera contundente y rotunda? Imágenes aéreas, profesor Jalife, donde estamos viendo pues esta concentración millonaria, decenas de millones de personas plenando la ciudad de Teherán en esta procesión que realmente rompe todos los esquemas, porque todos los que están allí, profesor Jalife, y usted con su experiencia pues lo puede obviamente ratificar con mucha más notoriedad de lo que lo puede hacer yo, pues nos da a entender que estamos hablando de un pueblo espontáneo, un pueblo desarrollado, un pueblo que entendió que gracias a esas iniciativas de parte del líder, hoy líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, pues realmente Irán creció, Irán realmente se recuperó, Irán realmente recobró su identidad que le pretendió ser arrebatada por Occidente en tiempos de una monarquía como la Pahlaví, prácticamente arrodillada y entregada a los intereses occidentales. Profesor Jalife, usted igualmente, pues como experto que conoce muy bien los entresijos de la geopolítica energética, me gustaría abordar lo siguiente, porque el ayatolá Seyed Ali Jamenei, hoy líder mártir, desarrolló una doctrina de disuasión sin agresión. Irán nunca ha iniciado una guerra, y esto lo hemos hablado en innumerables oportunidades, profesor, pero sí ha desarrollado de manera defensiva, obviamente, con propósitos disuasorios, un arsenal de misiles hipersónicos y drones que hacen temblar las bases de los Estados Unidos en la región de Asia Occidental. De hecho, de manera disuasoria ha destruido unas cuantas, por no decir la mayoría. ¿Cómo ha impactado, profesor Alfredo Jalife, de manera tan contundente esta capacidad militar en el control, por ejemplo, de las rutas del petróleo y del gas en el Golfo Pérsico? Los enemigos lo intentan, amagan, amenazan, pero en el fondo no se atreven a ingresar, porque los está esperando Irán para hacerlos retroceder, como ya ha pasado en varias oportunidades. Le consulto, ¿no está Irán, gracias al líder mártir, sentado en el tablero más importante
importante del mundo con el asa de la taza en sus manos en este aspecto en particular. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ahorita le voy a contestar la pregunta, claro que pero sí. no quiero dejar la parte anterior que para mí es muy importante, sobre todo para el sur global. Hoy lo que ha hecho Irán va más allá que para la cuestión doméstica propia y el Medio Oriente. Ya es más que regional. Es una gran lección de cómo un país en forma asimétrica, ese es el término que se usa realmente, en forma asimétrica, porque estamos hablando de un país que no tiene bombas nucleares, aunque Netanyahu tenga 20 años inventándoselas, justificando que frente a Estados Unidos, que es la segunda superpotencia nuclear del planeta, hay que saber que la primera es Rusia, e Israel, que es la única potencia en el Medio Oriente, que posee armas nucleares. Entonces, frente a dos potencias nucleares, precisamente gracias a los misiles hipersónicos que posee, que no los tiene porque no lo han sabido hacer, todos los experimentos de Estados Unidos han fallado para tener misiles hipersónicos, y Israel tampoco los tiene, les han fallado también sus misiles de defensa, que realmente han sido pues estruendosamente, pues yo diría lo que sigue de pésimo, ¿no? Sí. Pero a lo que quiero llegar, ahí que nos está dando como ejemplo, nos está dando que es la educación, la ciencia que la tienen en su código genético los persas, que es, pues, yo recuerdo, yo inclusive fui hasta Uzbekistán a ver dónde había estado Avicena, ¿no? El gran médico persa, ¿no? Que luego fue enterrado en Hamadán, si no me equivoco. Entonces yo lo he seguido porque además yo soy de origen, yo tengo dos especialidades, bueno, 3 especialidades en medicina. Primero soy médico, luego soy endocrinólogo y luego fui psiquiatra biólogo. Entonces, y en Irán hay una proclividad profunda para el estudio de la medicina, es decir, el cariño al ser humano, que eso se olvida, es porque la propaganda negra ha hecho de Irán, bueno, el país peor que el infierno, ¿no? Bueno, pero eso es propaganda negra. Hoy en esta época el que no se quiere informar es porque es masoquista. Entonces yo creo que este ejemplo para el mundo es muy importante. Tienen que saber primero que se tienen que educar. Esa es la lección para el sur global. Segundo, tener gran carácter, tener resiliencia, y saber resistir ante los peores embates si es que quieren subsistir. Claro. Es decir, no ser la Venezuela. Es decir, Venezuela es el ejemplo contrario a lo que hizo Irán. Claro, absoluta y totalmente de acuerdo. Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas presentes. Por eso, Irán llega más allá, ya rebasó la cuestión mediooriental. Sí hay una lección de cómo enfrentar a dos superpotencias nucleares del tamaño de Estados Unidos y de Israel, que además que eso son potencias cibernéticas, ya tienen la lección, ya saben cuál es el camino, cuál es el manual, y ahí está la lección. Y vamos a la pregunta precisamente geopolítica. Bueno, yo creo que lo resumió muy bien Medvedev, ¿no? No hay que perder mucho el tiempo al respecto. En Irán entendieron perfectamente que el estrecho de Hormuz es el talón de Aquiles de Occidente. ¿Por qué razón? En cualquier momento que cierre Irán el estrecho de Hormuz, Occidente cae en una depresión económica de ese tamaño. ¿Por qué? Porque ahí se dio la secuencia de una guerra militar. No pudieron aniquilar a Irán, porque obviamente sufrieron grandes embates y grandes daños. Bueno, yo no solamente estaba leyendo lo que sucedió con el ayatollah Jamenei y a su familia, con esta niña Zahra, que eso a mí sí me conmovió, le soy sincero. Por supuesto. De todo lo que he visto, eso se me hace inconmensurable. Es decir, no hay puede ser palabras que para ya no se definirlo, respete la vida de una niña, pero también lo de Minab. 168 niñas estudiando infantes ahí, que no es gratuito que se haya hecho ahí, porque curiosamente, ustedes lo saben mejor que yo, Minab está muy cerca de Bandar Abbas, de Isla Qasem,
de SILIC, es decir, todo ese ecosistema alrededor del estrecho de Hormuz, que hoy es el epicentro geopolítico, geoeconómico y geofinanciero del mundo. Ahí se está jugando su futuro el dólar estadounidense frente al petroyuan chino. Pero voy y ya concluyo con la parte, obviamente que lo supo manejar Irán, supuesto, la parte geoeconómica, porque al cerrar el estrecho de Hormuz, no solamente se cierra la cuarta parte del petróleo del transporte de petróleo a escala mundial, sino que también afecta el helio. No se habla mucho del helio. También afecta la cuestión del gas. Del gas, fertilizantes. Eso tiene otro impacto, los fertilizantes, ¿no? Y luego ya entramos a la parte geoeconómica, ¿no? Que esto puede llevar a una crisis alimentaria, y de ahí la otra secuencia, ¿no? Como efecto dominó, está la parte de la cuestión geofinanciera, con una depresión económica que pende como espada de Damocles precisamente sobre la cabeza de Occidente. Entonces, lo resumió muy bien el expresidente ruso, Medvedev, cuando comentó que si el estrecho de Hormuz es la bomba atómica metafórica de Irán, el estrecho de Bab el-Mandab es su bomba termonuclear. Pues yo creo que queda muy claro. Irán entendió perfectamente que la guerra, porque fue de estrategia, es un triunfo estratégico de gran envergadura. Eso no hay que perderlo. Cuando se hagan los anales históricos de lo que está hasta hoy en día está ha cosechado Irán, pues estamos hablando de un evento pues que nada más lo pueden tener generales del tamaño de Alejandro el Grande, de Aníbal, de Napoleón, pero aquí va con una mezcla espiritual. Bueno, ¿y qué eran las cruzadas? A mí me matan de risa, ¿no? Cuando atacan que la espiritualidad, pues que las cruzadas era precisamente la espiritualidad de Occidente, que hoy ya no combaten, quieren combatir hoy con la espiritualidad ajena, que es la del sionismo quieren evangélico, aprovecharse de eso, sí. Que es otra cosa, ¿no? Entonces, hoy yo creo que queda muy claro que el cierre del estrecho de Bab el-Mandab, pues sería, los rusos, si alguien sabe de geoestrategia, pues son ellos, ¿no? Entonces, yo creo que lo definió muy bien el expresidente Medvedev, que hoy es el segundo de a bordo del Consejo de Seguridad Nacional, que es el que verdaderamente gobierna a Rusia. Obviamente la propaganda negra de Occidente siempre maneja que el dictador Putin, que por cierto ha tenido elecciones, y no recuerdan que, por ejemplo, Zelensky, que es su títere, que es por cierto házaro, él siempre tuvo en la mente tener el gran Israel como ejemplo, él lo comentó abiertamente, está persiguiendo a los cristianos ortodoxos de la parte, eso fue un gran motivo de la guerra, en la parte del Donbass, ¿no? Allá en la ex-Ucrania, para decirlo así, y ya lleva 1 año y medio sin llamar a elecciones. Hoy es un dictador. Cuando ya le correspondería, sí, y señor. esa es la propaganda de Occidente, que obviamente hoy pues, lo clásico, el maniqueísmo, que además fue inventado en Irán, porque ni siquiera son originales en eso. Pues Occidente dice: yo soy el bueno y tú eres el malo por definición. Bueno, pero ¿quién define eso, no? Y yo creo que la cuestión de Irán va más allá de todo lo que hemos dicho. La cuestión de Irán define el nuevo orden mundial, que obviamente con sus correspondientes rutas terrestres, ¿no? Que existen, que ya hemos visto cuáles son, ¿no? Por ejemplo, está esta ruta que quiere hacer Rusia, que yo ya dudo un poco de ella por la postura de India. Que India ha cambiado, se ha equivocado a mi juicio al aliarse a Israel y a los Emiratos Árabes Unidos, y esos errores se pagan, ¿no? Al menos que rectifiquen. Yo creo que en estos momentos esa situación no es benéfica para India y no le conviene a un país
de ese tamaño y pudiera estar rectificando, errores. profesor, pudiera ser esa posibilidad, ¿no? De que esté rectificando, se esté dando cuenta de repente del error que está cometiendo y vuelva otra vez al carril de lo que es lo lógico en una circunstancia como esta. Disculpe que lo interrumpa. No, pero además el famoso proyecto que se manejaba el norte-sur, ese carril industrial, porque hoy realmente están en juego los carriles industriales. Estamos ante un pleito geoeconómico, de logísticas, entre las tres grandes superpotencias, ¿no? Que ya es ampliamente conocido, que son, no lo digo en orden, Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Entonces, Irán también apostó bien desde el punto de vista geoestratégico a tener un mayor acercamiento tanto con China como con Rusia, que además Irán no es enemigo de Estados Unidos. Estados Unidos es el que es enemigo de Irán. Los iraníes son tan hábiles, pues son los inventores del ajedrez con los hindús, ¿no? Saben jugar al ajedrez geopolítico. Tendrían muy buenas relaciones con Estados Unidos también. Lo que pasa es que Estados Unidos está cometiendo el error de aislarse, de no tener a un país del tamaño de Irán precisamente como aliado. Pero también Estados Unidos, como está apostando a su maximalismo geoestratégico, ellos saben que derrotando a Irán, pues ya se encuentran en la frontera con Rusia, no lo van a lograr, Caspio, profesor. Y obstaculizan la ruta de la seda de Irán con China. Entonces seguimos hablando de estos carriles geoeconómicos muy importantes. Eso es la guerra de Irán también, que tiene aspectos multifactoriales y multidimensionales. Pero hablando precisamente de esta ruta que baja de Rusia, pasa por Azerbaiyán, baja luego a Irán y se seguía supuestamente hasta India. Bueno, ahí va a depender mucho de cómo Irán e India, que pese a que han habido ahí cosas raras entre ambos, está lo de esa embarcación iraní que llegó al puerto de Bombay y saliendo de ahí pues fue bombardeada por Estados Unidos. Cosas raras ahí, ¿no? Para dejarlo en raras, turbias, para no ahondar demasiado, etcétera. Bueno, Irán está dispuesta a seguirle vendiendo petróleo a India, que depende mucho. Ellos tienen emergencia energética en estos momentos y por eso yo veo que en India tienen que rectificar su camino, porque de otra manera se van a suicidar. Y en esto, un juego de ajedrez, en esto, un movimiento de una ficha, porque estamos en un tablero de ajedrez mundial. Un movimiento de un peón o mal hecho, pues le puede costar a uno la partida. Así es. Profesor Jalife, en este punto de que usted hacía referencia muy acertadamente, el estratégico cierre soberano del estrecho de Hormuz. ¡Qué daño! ¿Y cómo le duele a Estados Unidos y a sus aliados y sobre todo al régimen genocida de Israel? Y lo que viene, pues se ha presentado y es una posibilidad abierta que terminaría, como quien dice, el tiro de gracia para la economía de aliados de Estados Unidos y del propio Estados Unidos, que sería el cierre estratégico también del estrecho de Bab el-Mandeb, controlado por Yemen de manera soberana, al igual que Irán lo hace con el estrecho de Hormuz. Profesor, mientras vemos estas imágenes impactantes en pantalla dividida, donde continúa esta procesión que salió desde muy tempranito en la mañana, desde la plaza Enkelab, se dirige hacia la plaza Sadí, hacia la plaza de la Libertad, al oeste de Irán, de Teherán. Quiero plantearle lo siguiente, porque la obra más sólida, o una de las obras más sólidas del hoy líder mártir, fue la creación, primero la promoción, la creación y el desarrollo del eje de la resistencia en Asia Occidental. ¿De qué estamos hablando? De la República Islámica de Irán, del movimiento de resistencia islámica Hezbollah del Líbano, del movimiento Hamas de Palestina, estamos hablando de la Yihad Islámica, estamos hablando del movimiento Ansarullah de Yemen, estamos hablando de las facciones iraquíes, todos coordinados bajo una misma doctrina que ha sido la asesoría del líder mártir, que lo
lo dejó todo muy bien fundamentado. Doctor Jalife, usted que ha analizado a profundidad la geopolítica de la energía y los conflictos, ¿puede existir hoy un equilibrio o podría existir hoy un equilibrio de poder en Asia Occidental sin esta estrategia particular y muy bien lograda que el ayatolá Seyed Ali Jamenei tejió con una auténtica paciencia de orfebre? Esto por una parte. Y para cerrar, el eje de la resistencia. Hablemos de ese eje de la resistencia tanto en teoría como en la práctica, profesor Alfredo, como el único freno real al expansionismo criminal sionista. No hay otra manera, no hay otra posibilidad de que el sionismo lo pueda entender y tenga que utilizar todas sus herramientas, incluyendo obviamente la que más utiliza, que es la trampa y el abuso, para intentar mantenerse con vida. Usted lo ha dicho y muchos también invitados que hemos tenido lo han dicho. Realmente el régimen genocida israelí pues está también de capa caída, está en caída libre, y esto tenemos que referirlo y tenemos que decirlo con toda propiedad. Profesor, le escucho. Bueno, Israel, una de las consecuencias es de que sus objetivos primarios, como ellos definieron la estrategia para definir un triunfo, era el cambio de régimen en Irán. Eso era lo primero, y eso, ¿no? Pues, ese era el fundamental, ¿no? Entonces, y luego la capitulación. Ahí no había ni siquiera derecho a negociar. Hoy por lo menos tienen a un Irán que está negociando. Hay negociadores muy hábiles como son Pakistán, como son Omán, como son el mismo Qatar, etcétera. Pero estamos viendo también que la imagen de Israel, precisamente debido a ese eje de resistencia, uno de ellos que se da con Hamas en Palestina, que además son sunitas, no son chiitas. Eso es muy importante decirlo. Eso es fundamental. Es decir, claro, por que ejemplo, sí. los sunitas del Líbano pues no están operando igual que los sunitas de Gaza, ¿no? En el Líbano están los chiitas de Hezbollah. Eso también hay matices muy importantes, ¿no? Que hay que empezar a conocer, sí. Y el único defensor de Al-Quds, ¿no? Así le llama incluso Irán, de Jerusalén, pues yo creo que los países árabes habían tenido fuertes presiones financieras, ¿no? Padecían ya el síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando veneran al mismo secuestrador, ¿no? Y esas cosas pues también afectaron la lucha, y de no haber sido por Irán, pues ya el asunto palestino ya hubiera pasado a segundo plano. Pero precisamente el genocidio de Israel en Gaza fue el inicio de su fin. Y no es un fin a nivel territorial, es un fin, es un estado paria, ya no lo soportan en ninguna parte del mundo. Salvo India. Aquel día Netanyahu decía, pues nosotros sí tenemos de aliados a India, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que India debe tener mucho cuidado con esa situación, deben sopesar a nivel estratégico qué es lo que les conviene, ¿no? Y qué le conviene a su civilización, porque India es una civilización, y qué le conviene a su nación. Pero ahora el mayor efecto lo están teniendo en Estados Unidos, donde ya el 80% del Partido Republicano es anti-Israel. Incluso hasta un candidato del Partido Republicano, que nada más veamos el nombre, que se llama Rahem Israel Emanuel, que fue el Chief of Staff, jefe de gabinete de Obama, que fue alcalde de Chicago, nada menos que de Chicago, y ex embajador de Estados Unidos en Japón, nada menos de él, abiertamente pidió, porque quiere ser presidente y sabe que esa es una carta que le puede dar las llaves de la Casa Blanca, pidió ya quitar todo tipo de ayuda a Israel. Imagínense que un propio israelí, que es házaro, ni siquiera es semita, mueva esta situación. Eso nos habla del nivel de repudio, y sobre todo de los jóvenes, la generación Z, que
no acepta el genocidio de Gaza. Eso habla maravillas estamos en el aniversario 250 de la independencia de Estados está Unidos, reaccionando que no se han dado del cuenta mundo, ¿no? que están Sí. controlados Así por es. el lobby israelí, por AIPAC. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, este es el 80% de los demócratas, donde No es prácticamente el cualquier Partido cosa. Demócrata es un partido ya anti-israelí, que se dice fácil, con toda su vida practicó y cobijó a Israel en todo su irredentismo. Sí. Pero ahí vamos al Partido Republicano. El mismo presidente Trump está teniendo problemas porque ya se fracturó y hoy un 60% del Partido Republicano es anti-israelí. Y hoy el que lleve la marca del financiamiento del AIPAC, que es el lobby israelí famoso en Estados Unidos, pues prácticamente pierde las elecciones, ¿no? Y lo estamos viendo en las primarias del Partido Demócrata, cómo están ganando los socialistas. Por eso ayer el presidente Trump hablaba en contra del comunismo, porque realmente se está dando un efecto donde ganan en el Partido Demócrata los socialistas y los pro-palestinos. Ese es el efecto Gaza. Profesor Jalife, ese es el efecto del eje de la resistencia. Y luego en el Partido Republicano, la ruptura entre MAGA, que se da, que es Make America Great Again, vamos a hacer Estados Unidos grande de nuevo, frente al MIGA, que es Make Israel Great Again, en donde ya empiezan a haber personalidades que le dieron el triunfo al presidente Trump, como son Tucker Carlson, que es el primer comunicador de Estados Unidos, como Marjorie Taylor Greene, que es una representante de primer nivel allá en Estados Unidos, donde incluso están pensando formar su propio partido. Es decir, sacudió lo que pasó en Gaza en el eje de la resistencia, tuvo repercusiones en Estados Unidos. Eso es muy importante. Es decir, ya esto va más allá del estrecho de Hormuz. Por supuesto. Hoy la verdadera geografía hay que seguirla. Lo que esté sucediendo en estos momentos va a afectar y va a aumentar el repudio a Israel en Estados Unidos y en el mundo. Está ocurriendo. Eso es muy importante decirlo. Bueno, en la misma Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, sus mandatarios son impopulares. Las manifestaciones públicas son enormes, sí, señor. Y luego, para concluir esta parte, ¿qué estamos viendo hoy en Líbano? Pues un Gaza 2, y la población estadounidense ya no lo acepta. Y etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos viendo ya una complejidad muchas veces, yo creo que sería un error ver la cuestión del estrecho de Hormuz como un epifenómeno. No, hay olas debajo del iceberg, hay olas que no vemos, que se están moviendo fuertemente en todo el planeta. Ya lo estamos viendo sus repercusiones en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué sucede? Yo diría que incluso esto empieza cuando cuando viaja el icónico Qasem Soleimani, que es el creador teórico del eje de la resistencia, viaja precisamente a Irak para reunirse con Mohandes, ¿no? El líder de una milicia chiita allá en Irak, y iba en cuestión para hablar de paz y le dan lo que llamamos nosotros en México un descontón, ¿no? Con lo que señala de venganzas, de trampas, de engaños. Pues esos son muy dados a eso, ¿no? Es parte. Yo creo que se mueva en ese mundo y no contemple la alta probabilidad de que va a haber engaño, de que va a haber trampa, pues yo creo que no saben con quién están lidiando. Sería una gran ingenuidad meterse en este campo de batalla sin pensar que van a sobrar los caballos de Troya. Entonces, el enemigo va a traicionar en algún momento. Que Qasem Soleimani es el que lo hace, pero también lo aniquilan y lo hace Trump 1, no fue Trump 2. Sí, señor. Ahorita es el segundo Trump, el primer Trump. Es decir, esto ya venía marcada la ruta, ¿no? Y cuando se rompe precisamente el tratado, ¿no?, que ya había conseguido Obama y Biden con Irán en relación a la desnuclearización
del país, que por cierto siempre lo comentó el ayatollah Jamenei, que esa famosa fatua, ahora vamos a ver si la va a respetar o no su hijo Mostaba, sí, la va a respetar. La fatua famosa en la que decía que es antiislámico tener la bomba nuclear. Crear una bomba pero nuclear, a nivel sí. geopolítico, me van a perdonar, Okay. yo creo que la guerra del año pasado, de los 12 días, ahí se dieron dos cosas muy importantes. Irán todavía dependía a nivel cibernético del sistema GPS de Occidente, donde ellos tenían todo su control del C4. Y cuando lo cambian este año al Baidu, que es chino, pues sí se notó la diferencia, ¿no? Esa sería la primera consideración que no hay que perder de vista. Y la segunda es la que entra en juego el factor Pakistán, en donde ya empezamos a ver ahí también un inicio de cohesión islámica que no se estaba dando, que ahora ya se está notando más. Paso estratégico. Lo estamos viendo altísimo. ahora con todas las delegaciones que llegaron, que están llegando al entierro. Sí. La delegación de Arabia Saudita fue muy importante, la de Pakistán fue el primer ministro Shahbaz Sharif, etcétera. Sí. Y ahí donde contó el factor pakistaní, pues Israel estaba manejando el espectro de usar su famosa opción Sansón. Es el único país que tiene bombas nucleares en el mundo llamado árabe y Medio Oriente, que se llamaba, que ahora tienen que incorporar a Pakistán, quieras o no. Sin duda. Entonces ahí es donde entra el factor Pakistán, que tiene 170 bombas nucleares, que fueron financiadas por Arabia Saudita, por cierto. Entonces ahorita estamos notando un eje muy interesante que se está dando entre Turquía, Qatar, Pakistán, Qatar también. Arabia Saudita e Irán. Es decir, cambió la correlación de fuerzas en el Medio Oriente, pero voy más allá. A nivel mundial existe un autor, un geopolitólogo muy connotado, que habla mucho de la teoría de la escalada en la guerra ahora que ahorita está en pausa. Todavía no hay ningún tratado de paz. Eso es verdad. Ahorita está en pausa. Hay una time Entonces, ahí, ¿no? Un tiempo. Entonces, este Pipe, se llama Pipe, Robert Pipe, si no me equivoco, creo que es Robert Pipe, habla que ya Irán, en esta nueva correlación de fuerzas, porque no solamente es tener bombas atómicas. Hoy Irán tiene ya la bomba atómica metafórica, que es el estrecho de Hormuz, y la bomba atómica termobárica, ¿no? Que así le llamó termonuclear, que le llamó Medvedev, que es Bab al-Mandab, que quiere decir la puerta de las lágrimas, ¿no? Que ya Irán es la cuarta potencia mundial. Lo dice un profesor de la Universidad de Chicago, del tamaño de Pape, que es muy ligado, hay que reconocerlo también, muy ligado al Partido Demócrata y al expresidente Obama. Sí. Es decir, esto cambió totalmente la correlación de fuerzas en el mundo. Y hoy tenemos su conclusión, o yo diría más que un epílogo a nivel espiritual, pero también material, porque no hay espiritualidad sin materialismo. Esa es mi muy humilde opinión. Claro. Porque el cerebro humano así está formado, no somos robots. Siendo humanos tenemos que tener alguna espiritualidad de cualquier índole que sea. Entonces, hoy se está demostrando precisamente que, voy a decir algo muy fuerte, a nivel occidental, que Irán se vuelve el Vaticano del Medio Oriente y del mundo islámico. Eso es muy fuerte. Sí lo es, sí lo es. Sí, para que lo entiendan con metáforas en Occidente. Entiendo. Cuando tenemos hoy un pleito del Papa León XIV con el mismo Trump. Sí, señor. Una guerra cantada, entonces, diríamos allí, ¿no? Sí, entonces hoy lo que está sucediendo en el Medio Oriente es único. Aunque obviamente los que siguen viendo al mundo en forma muy hipermaterialista, pues obviamente van a hacer al conteo cuántas bombas nucleares tiene, cuántos Oreshniks, ¿no?
cuantos Sarmat, etc. Va más allá que eso, es decir, mientras no maneje el planeta, lo manejen los robots, que son carentes de espiritualidad, de emociones, ¿no? Sí. Yo creo que vamos a seguir teniendo esa parte humana, esa parte espiritual, porque ¿qué sería del ser humano sin la espiritualidad, sin las emociones? Sería un robot. Robots. En ese mundo, yo creo que por eso el ascenso hoy, el asentamiento de Irán va más allá también de la cuestión militar, de la cuestión geoeconómica, de la cuestión geofinanciera. De esos poderes. También entra en el ámbito de la espiritualidad, de las emociones. Es decir, Irán rescata al mundo y al ser humano de sus emociones. Eso realmente es bien importante. Mientras en las imágenes vemos al pueblo allí en Teherán, siguen su procesión fúnebre en homenaje sentido, cierto, conmovedor, pero a su vez realmente con mucha esperanza, con mucha, dentro de todo, dentro de esa tristeza que obviamente embarga al pueblo iraní, a los pueblos musulmanes del mundo. Me atrevería a decir que a los pueblos oprimidos del planeta. Esto realmente pues da a entender, como bien dice el profesor Alfredo Jalife, el doctor Alfredo Jalife, pues nos habla muy claramente de una realidad, nos habla muy claramente de que existe eso, existe esa espiritualidad, una espiritualidad que jamás se puede perder, una espiritualidad que se tiene que defender a rajatabla. Y sobre todo, parte de esa espiritualidad es el reconocimiento, profesor, es el agradecimiento, es el compromiso que todas y cada una de esas personas, de esas millones de personas que se encuentran allí, en pleno recorrido, cuando se ve ya la Plaza Asadí, la Plaza de la Libertad en el fondo, pues están corroborando en el día de hoy. Lo más importante y lo más hermoso de la humanidad, de la catadura humana que predomina fuertemente en la República Islámica de Irán, es ese sentido de compromiso, ese sentido de seguir hacia adelante. Nos arrebataron físicamente a nuestro líder, hoy líder mártir, pero su legado lo vamos a defender a rajatabla. Y esto fundamentalmente es lo que estamos viendo en estos momentos en imágenes. Entrevista con el doctor Alfredo Jalife. Qué honor y qué placer para todo Hispan TV y para ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. No dejen de ver esta entrevista, que obviamente también va a ser publicada en su totalidad en nuestras redes sociales. El doctor Jalife, un gran analista político, un estudioso de primerísima línea, experto en relaciones internacionales, en economía, en geopolítica, en globalización. Y aquí estamos abordando innumerables temas en el marco, obviamente, de ese legado tan potente, tan poderoso y tan humano del Ayatollah Seyed Ali Khamenei. Profesor Jalife, líder mártir deja dentro de su legado 3 misiones muy concretas. Una, la disuasión militar. Venimos tocando estos puntos, pero vamos a entrelazarlos un poquito. Uno de esos puntos, la disuasión militar. Otro de los puntos, la necesidad. Ojo, la importancia. Yo me atrevería a decir humildemente la urgencia de la unidad definitiva y monolítica de la umma islámica. Y finalmente, hay que agudizar la defensa de Palestina. Esto forma parte del legado del hoy líder mártir. Desde su visión sistémica, profesional, profesor Alfredo, ¿cuál de estas misiones, a su juicio, es la más sólida de cara a ser desarrollada en los próximos años? ¿Y dónde deberá enfocarse prioritariamente el nuevo líder de la revolución islámica, el Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, para que el legado del líder mártir en estos 3 puntos emblemáticos fundamentales e insisto en esto, necesarios, se cumplan celosamente? ¿Qué me dice en este sentido? Yo creo que sería un error verlas, tratar de
reducirlas a un solo punto, Ajá. porque los tres van de la mano. No se entendería uno entiendo. sin los otros dos. Entiendo. Esa es mi muy humilde opinión. Pero más que nada, lo que yo quiero decir, así como aportación, Claro. que me llama mucho la atención, naturalmente, pues yo tengo esa formación, el haber estudiado mi secundaria, mi bachillerato en el Líbano. Eso me ayudó mucho a entender esta parte del mundo. Qué importante, sin ¿no? de haber dejado de ser, pues formo parte, quierase o no, de ese occidente que hoy, por desgracia, está en franca decadencia en todos los ámbitos. Estamos viendo hoy esa imagen del ave fénix, el ave fénix que resucita entre sus cenizas. Irán nunca llegó a las cenizas. Eso es también verdad. hay que decirlo. Siempre se ha recuperado, aguantado, supo resistir. Más de 40 años de liderazgo del supremo líder fueron importantes. Y él sabía hasta el momento en que se puso, como decimos en México, de pechito, ¿no? Se puso él para que incluso fuera aniquilado, no en esa forma que se llevara la vida de sus familiares, ¿no? Incluso de esta niña de 14 meses, Zahra. Yo diría que hoy se da un fenómeno único, que sí lo tiene la cristiandad, que es la resurrección de Cristo. Quiero hacer ese símil. Hoy ustedes están celebrando en Irán y en Irak, y yo creo que en el mundo islámico en general lo están siguiendo muy de cerca. Sin duda. Países, estamos hablando 2.100 millones de habitantes en 57 países. Se dice fácil la fuerza del Islam hoy en el siglo XXI. Pero estamos hablando que al mismo tiempo que hay dolor, hay malestar, ¿no? Hay compunción por la muerte, todas estas consideraciones que hemos manejado a nivel emocional, y todos los rituales consubstanciales al chiismo, ¿no? Que tienen sus propias liturgias y rituales, para hablar en términos muy católicos. Porque para mí yo hago esa síntesis, si se da cuenta, ¿no? Yo no los veo tan distantes. Cuando se quiera formar la síntesis del género humano, que es la biosfera, ¿no? Que es la unicidad del planeta entero. Entonces, ¿en qué sentido quiero decir que este dolor de la procesión fúnebre al mismo tiempo se da con la resurrección de la República Islámica Iraní? Es decir, están viviendo dos cosas simultáneas. Sí, ¿no? Están viviendo el entierro, toda la cuestión fúnebre, pero al mismo tiempo la resurrección de un país que ya se reconoce, que y muchos autores ya la ven como la cuarta potencia a nivel mundial. Que eso realmente, profesor, tampoco se dice fácil, ¿no? Realmente dice mucho, ¿no? Dentro de una realidad que sin duda alguna puede resultar muy polémica esta afirmación para muchos, sobre todo en el propio Occidente, que reniegan total y absolutamente de toda la realidad que encierra y se vive de manera tan transparente dentro de la República Islámica de Irán. Y un ejemplo muy tangible, profesor, usted que ha visitado la República Islámica de Irán, este servidor que vive aquí en la República Islámica de Irán, pues realmente es impresionante ver, por ejemplo, las personas desde Occidente, la opinión que tienen sobre Irán, pero por culpa de los medios de desinformación, por culpa de esos regímenes que realmente autoritarios, criminales, pretenden demonizar a países, a sistemas de gobierno que en el fondo, si lo demonizan de la manera como lo hacen, cobardemente, porque lo hacen desde la zona de confort, nunca lo hacen desde un lugar donde realmente puedan haber como una especie de enfrentamiento, aunque sea de criterios frente a frente. No hay como sustentar esa demonización en contra de la República Islámica de Irán. Pues bien, es
realmente digno de destacar, porque hay que hacerlo con responsabilidad, el hecho de que en Occidente piensan pues que la situación aquí en Asia Occidental es una situación permanentemente conflictiva, se vive en conflicto, y eso no es cierto. La República Islámica de Irán, su pueblo, ese pueblo que hoy está allí, abocado en las calles, profesor Alfredo, despidiendo con mucha pasión y con mucho sentimiento los restos mortales de su líder, de ese líder que estuvo al frente de sus destinos durante casi 37 años, igualmente familiares, incluyendo a su nietecita, que siento pues realmente, y es un común denominador, ese sentimiento que usted expone con tanta claridad, ¿no? Lo que duele realmente, pues ese querubín, ¿no? Ese angelito que realmente, pues lamentablemente fue martirizado por esos ataques criminales, desproporcionados, inconscientes, propios de regímenes genocidas. No puede haber otra explicación. Y la historia, profesor, recordará al Ayatolá Seyed Ali Jamenei como el líder que nunca dio su brazo a torcer frente al enemigo, que desafió al Pentágono estadounidense, que desafió al Mossad israelí desde la fe y la razón, porque no hubo nunca manera de contradecir a el hoy líder mártir en cada uno de sus razonamientos, y que murió con la frente en alto. Usted lo ha referido reiteradamente con toda propiedad. Usted que ha estudiado los ciclos de las civilizaciones, profesor Jalife, ¿qué lugar ocupará a su juicio Seyed Ali Jamenei en el panteón de los grandes estrategas de la historia, como el arquitecto de la resistencia en el siglo XXI? Y cuidado, si no más. Cuéntenos. Bueno, yo quiero aportar dos datos por para favor contestar esta pregunta. Claro que sí. Primero que nada, en Estados Unidos hay una persona que es muy cercana al presidente Trump, que se llama Laura Loomer. Loomer estaba pidiendo, dice, es la mejor ocasión para acabar ya para decapitar al régimen, ¿no? Con este entierro generalizado, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya. Y cuando han salido notas ya del New York Times, que ahora durante las negociaciones Israel tenía planeado aniquilar tanto a Arakshi, el canciller, como a Galibaf, ¿no? Etcétera. Es decir, no son gratuitas esas notas que se han dado, ¿no? Que corren, ¿no? Yo diría que también hay mucho para recurrir a ello que Occidente también tiene en su propio seno. Es decir, si se da cuenta, estoy recurriendo a los fractales civilizatorios que existen todavía en Occidente y que están impregnados de lo que están viviendo hoy en Irán. Por ejemplo, está la imagen del Cid campeador, ¿no? Entiendo. Rodrigo Díaz de Vivar. Así es. La palabra Cid, ¿de dónde viene? De Sayed, ¿no? Le tenían respeto incluso los andaluces, ¿no? El que gana victorias habiendo estado muerto. Muerto, sí, señor. Entonces, lo mismo está sucediendo con el Ayatollah Jamenei, que lleva, si no me equivoco, más de 40 días qué comparación tan falleció, interesante, ¿no? profesor, sí. Que lo aniquilaron, ¿no? Así más es. de 40 días aproximadamente. Bueno, entonces, y que sigue teniendo triunfos. Bueno, esto de multitudinariamente, si uno quiere ser muy occidental en sus análisis y se olvida uno de Oriente, ¿no? Quiere ser uno, bueno, ¿qué estamos viendo, no? Pues eso es un referéndum. Lo que hay en la calle. Es verdad, es verdad. Es una demostración en pocas palabras, profesor, de que si Occidente pensaba que había una división en el pueblo iraní y pretendía tasarla en base a algún tipo de acciones que a nivel interno tuvieran lugar, este es el referéndum más contundente que se puede llevar a cabo. Tiene toda la razón en lo que está diciendo. Disculpe que lo interrumpa, por favor.
No, es decir, ahí está la legitimidad. Ahí está. ¿Para qué quieres hacer elecciones después de eso, no? Sí, sin duda, sin duda. Y ahí es donde vienen las contradicciones del mismo Occidente. Naturalmente hay mentes muy brillantes en Occidente que saben pensar. Yo, por ejemplo, cuando cité a creo que se llama Robert, no me hagan mucho caso, pero es Pipe, eso sí. El apellido es el Pipe. Profesor de Chicago, y se atrevió a decirlo, que Irán es la cuarta potencia, pero no viéndolo a nivel militar, es en todo, ¿no? Su desarrollo científico, ¿no? Su manejo como potencia regional, etcétera. Así es. Bueno, el desarrollo interno. Ahora, yo diría que ¿cuál sería el legado? Pues va a ser muy difícil de imitar, incluso de definir. Habría que buscar una buena definición. Porque tiene la mezcla de dos. Tiene la mezcla el ayatollah Jamenei de un gran estratega. Es decir, cuando él dice que la bomba atómica es anti-islámica, un-islamic, lo dice él, al menos así lo traducen, por esa famosa fatwa, eso le dio mucho tiempo mayor tiempo de vida a la República Islámica iraní. Se dice fácil, Es decir, entendió bien que con la presencia de Israel dominando al Congreso de Estados Unidos, los multimedia de Estados Unidos, a Hollywood, la banca, etcétera, la Federal Reserve de Estados Unidos, etcétera, yo creo que entendió bien, siendo un gran jurisconsulto que lo era, que sopesaba bien sus términos. Yo recuerdo un día acudí, creo que fue en Qom, cuando visité Irán, y a mí me gusta visitar esos sitios así religiosos, y también los civiles, ¿no? También fui a Mashhad, por cierto. Ahí la situación es de que llevaba un papelito que de repente veía cuando hablaba. Es decir, él no hablaba por hablar. La responsabilidad de él como líder, tanto espiritual como civil, ¿no? Sí. De la República, pues lo obligaba a sopesar cada término que decía. Eso me llamó mucho la atención. Entonces, no es nada más un gran estratega teórico. Va más allá de ello, que liga la cuestión a sabiendas de la cuestión militar, ¿no? La que le entendió perfectamente, toda esta cuestión de la desnuclearización, que hasta la fecha sigue en la mesa de negociaciones, pero que además lo unió, lo fundió con la espiritualidad, la resiliencia, que es consubstancial al chiismo. Eso yo diría, él es esa mezcla que habría que definir muy bien, porque en el chiismo que tienen, que además son árabes, ni siquiera son persas, Ali, donde va a ser ahí va a ir parte de la procesión, la procesión ahí en Najaf, ¿no? O si nos vamos con Hassan, el nieto de Mahoma, que también es árabe, que está en Karbala, etcétera. Me van a perdonar, pero nunca triunfaron. Ahí hay derrotas. Y los chiitas supieron manejar esa derrota, hicieron de ella un martirologio. Pero hoy, yo diría la parte que será muy estudiada, al menos a mí sí me llama la atención, conociendo tanto Irak como Irán, que va a llamar mucho la atención. No voy a decir que triunfó Irán para que no suene rimbombante, ¿no? Pero no perdió. Entiendo. Pero no perdió. No, eso en es absoluto. Muy importante. Es decir, la resiliencia consubstancial al chiismo que se hereda de Ali, el primo hermano y yerno del profeta Mahoma, con su hijo Hassan, y ya sabemos en qué circunstancias se da el famoso síndrome de Karbala, etcétera, etcétera. Esa resiliencia la hereda
se suma al país civilización llamado Irán, Sí. que tiene a sus grandes reyes de reyes. Esos sí eran reyes de reyes, no como el espurio Shah de Irán, que ahí hay todo un historial en referencia a todo lo fake. Monarca era dictador. Su título Sí. de Shah, Sí. ¿no? Era un Shah fake, no era el verdadero tipo Darío, que además en su cilindro, el famoso cilindro de Darío, pues es el que lega los derechos humanos a Occidente, es el que libera a los judíos de Babilonia, que eso se les olvida, ¿no? Que obviamente, bueno, en esto no hay agradecimiento, ¿no? Entonces, es Shapur, etcétera. Entonces, ahí tenemos que se liga a ese país civilización. Yo sumaría el nacionalismo iraní con la nacionalización del petróleo por Mossadegh, ¿no? Es correcto. Y ahora esta fase de la República Islámica. Es decir, yo no sería tan tajante en decir todo empezó en Irán en la Revolución Islámica con la expulsión del Shah de Irán. Yo creo que Irán es mucho más que ello. Sin es la duda suma alguna de sus grandes partes, de su gran camino. Es una gran civilizatorio. civilización. Así es. Que yo sumaría todo ello y hoy lo tenemos, que ello se epitomiza Ajá. en la figura del Ayatollah Jamenei. Así es. Eso va a representar, ¿qué es? Pues yo diría que es uno de los pocos, si no el único, líder holístico, en el sentido de que une todas estas consideraciones a escala multidimensional que ha dado el planeta. Doctor Jalife, seguimos hablando de historia y lo vamos a abordar desde el punto de la estrategia, porque el Ayatollah Sayyid Ali Jamenei, entre otras de sus habilidades, vamos a llamarlo de esta manera, supo leer siempre el momento histórico, se supo adelantar a su tiempo. Pensó, sanciones criminales de parte de Estados Unidos, sanciones ilegales que en ningún momento van a querer eliminarnos bajo ninguna circunstancia, siempre van a buscar, por más que se quieran inventar una mesa de diálogo, allí ellos siempre van a querer salirse con la suya y no van a aceptar la aplicación de justicia. Esto lo leyó claramente el Ayatollah Sayyid Ali Jamenei con muchísimo tiempo de anticipación. Pues bien, ante sanciones de Estados Unidos, profesor Alfredo, entonces, pues simple y llanamente vamos a girar hacia el este. Y entonces llegan los BRICS, que se transforman en BRICS Plus, llegan esas alianzas de décadas con China, con Rusia, llegan todas las iniciativas que tienen que ver con la desdolarización. Doctor Jalife, usted que ha sido pionero en analizar todos estos procesos y el desarrollo de los mismos, esta visión adelantada en décadas ha sido la que garantizó realmente que Irán no fuera asfixiado por este bloqueo inhumano, criminal, ilegal, delincuencial por parte de Estados Unidos. ¿Estamos acaso ante el estratega, profesor Jalife, que mejor supo transitar la transición hegemónica desde el Imam Jomeini, su gran mentor, hasta nuestros días? ¿Cómo ve el planteamiento que le estoy haciendo en este momento? Bueno, ante todo no cesa el peligro. Sí. Ahora se está manejando mucho una amenaza para el 20 de julio, por alguna razón escogieron esta fecha, de que tanto Francia como Gran Bretaña, cuyos mandatarios son impopulares, ya Starmer incluso hasta perdió dentro del Partido Laborista su propia elección frente al líder de Manchester, ¿no? Que es una ciudad muy importante allí en Gran Bretaña. Y luego Macron, que pues, es de los presidentes más impopulares de Occidente, y que hoy curiosamente se encuentra en Siria, saludando a una creación de Al-Qaeda
e ISIS, como es este yihadista decapitador que es el presidente sirio. A ver, si uno es racional en el mundo de René Descartes, si uno es cartesiano, ¿no?, y ha seguido todos los eventos, más o menos en Occidente, ¿qué explicación axiológica pueden dar de que un presidente francés visite a su excolonia Siria y salude profusamente a este decapitador que es ya presidente, ¿no? Que pues, es un invento de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Y curiosamente hasta inventaban que Irán estaba detrás de Al-Qaeda y de ISIS, cuando son los peores enemigos precisamente de Irán. Entonces, estamos ante juegos geopolíticos. Yo realmente sí voy a aceptar el momento que maneja Trump, que lo dijo en un momento de confesión, en que Occidente, si no manejaba las negociaciones con Irán, debido al cierre del Estrecho de Hormuz, y a la baja de los inventarios reales de las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos, están a punto de sucumbir en una depresión económica. Es decir, Trump puede pasar a la historia siendo el Herbert Hoover, ya lo han manejado muchos analistas en Occidente, el Herbert Hoover, que debido a sus errores de juicio, llevó a Estados Unidos a una depresión. Ya no se habla de recesión, se habla en términos técnicos de economía de depresión. Se dice fácil. ¡Wow! Entonces, y ya no se diga, Gran Bretaña, Francia, Alemania está en una fase de desindustrialización, que es la mayor potencia económica, pero ellos tienen también graves problemas financieros con unos instrumentos que se llaman derivados financieros, que es pura especulación entre los grandes bancos, que ellos manejan 8 veces, Carlos, están manejando el monto 8 veces del Producto Interno Bruto global. Ese es el mundo, y eso no se conoce porque son transacciones entre los propios bancos que en un momento van a aparecer. Claro. Entonces, eso es lo que quieren encubrir, y esa parte oculta en el mundo geofinanciero poca gente lo maneja, porque hay muchos que saben de cuestiones militares, de cuestiones que la cotización del yuan, que del dólar, etcétera, etcétera, pero esta cuestión de los derivados financieros pocos lo manejan en el mundo, porque aquí tiene uno que tener un abordaje multidimensional. Entonces, a lo que quiero llegar es de que el mundo de los BRICS, realmente ahí está incluso los Emiratos Árabes Unidos, que si no me equivoco acaba de pedir su salida, que Emiratos Árabes Unidos, lo dice el propio Israel, que ellos la ayudaron enviándole los famosos domos de hierro, ¿no?, que no sirvieron para nada a la hora de la verdad. Entonces, pero ahí se habla de una colaboración estrecha entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, en la que pues prácticamente es una base israelí en el Golfo Pérsico, de facto, ¿no? Entonces, esto de los BRICS, yo creo que hay que tomarlo con mucho cuidado, Carlos, porque yo incluso acudí a la cumbre de Kazán en Rusia, cuando hicieron la cumbre de los BRICS, y ahí sentí que ya empezaban tratativas entre Estados Unidos y Rusia para hacer la desdolarización de forma gradual y no tan intempestiva como se había manejado en la previa cumbre de los BRICS en Johannesburgo. Eso es muy importante señalar. Eso es importantísimo, realmente. Sí, muy importante. Sí. Entonces, yo siento que curiosamente, tanto India como China son las que están empujando dentro de los BRICS a una desdolarización. Incluso quien inicia el proyecto de desdolarización es India. A veces les olvida, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, para recordárselos, ¿no? Entonces, Rusia ha sido más precavida. ¿Por qué? Porque saben que eso puede ser
un casus belli y nos llevaría a una tercera guerra mundial nuclear en lo que desaparecería el género humano. En eso no hay que perder de vista esto. Es decir, el juego entre los tres grandes, que son Rusia, Estados Unidos y China, se da en un contexto que están al borde del precipicio. Así es. Un mínimo error y estamos ya en la tercera guerra mundial nuclear, que sería el finiquito del mundo. Ahora, el mismo presidente Trump, siendo candidato para en esta ocasión, comentó que la desdolarización sería equivalente a una derrota en una tercera guerra mundial. Entonces, Estados Unidos tiene muy clara cuál es la jerarquía del dólar. También Rusia la tiene muy clara, pero China en ese sentido ha estado presionando, ¿no? Ya ellos saben negociar muy bien cómo se llevan con Estados Unidos, pero lo ha dicho abiertamente Bessent, el secretario del Tesoro, que el acuerdo de todas las reservas que han sido embargadas, incautadas, como se quiera llamar, de Irán, que son alrededor de 120 mil millones de dólares, no hay cifras muy precisas, gran parte de ellas, 6 mil o 12 mil, las tiene Qatar, otro tanto lo tiene Emiratos Árabes Unidos. Ya Qatar está dispuesta a entregar 3 mil de los 12 mil que están acordados, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, ahí viene la frase famosa que manejó Bessent, el secretario del Tesoro, que dijo que eso fue para Estados Unidos una gran negociación porque Irán no pensaba en ese momento desprenderse de sus dólares que le estaban regresando, que habían sido incautados, para precisamente cambiarlos a yuanes, sino todo lo contrario, que lo iban a usar para comprar material agrícola de Estados Unidos, el clásico juego de Donald Trump, ¿no? Su Art of the Dealing, ¿no? El famoso libro que él maneja. Obviamente que no aceptaron la compra agrícola de Estados Unidos todavía hasta la fecha. Quizás forme parte de la negociación, pero todavía yo creo que vamos para... Irán, si algo tiene, es su gran paciencia estratégica. Eso fue parte de la gran estrategia del Ayatollah Jamenei. Y yo no creo que aún con su hijo, Mojtaba, eso se pierda, ¿no? Forma parte de una estrategia de un país entero, donde uno no puede estar jugando de acuerdo a corazonadas o caprichos. Entonces yo creo que esa parte es muy delicada. Los iraníes consultan muy seguido con Rusia y con China para palpar cuál es el verdadero pulso del planeta, porque tampoco son irresponsables para catalizar una tercera guerra mundial nuclear. Entonces, yo esa parte, aunque que pertenece, pero yo no le he visto así grandes beneficios, te soy sincero, Carlos, sí. No le veo grandes beneficios la pertenencia de Irán a los BRICS. Sí, suena bien, es un bloque geoeconómico, ¿no? Es un punto de encuentro muy importante entre varios países, ¿no? La mayor parte de ellos son petroleros, gaseros, pero así no es un bloque tipo la OTAN. Entiendo. Es decir, no tiene características militares, no es tampoco como el G7, que el G7 llegó hasta arrogarse, hasta crear nuevos órdenes mundiales, etc. Yo creo que los BRICS van a pasos lentos. No hay que olvidar que aquí estamos, esa es mi muy humilde opinión, sí. Estamos en un juego de ajedrez, que en quien lleva la ofensiva es las fichas de la ofensiva, las blancas, blancas de color nada más, ¿no? Yo me refiero a las ofensivas, es la de Occidente, frente a las negras, ¿no? En el sentido defensivo, que es la de Irán, y también yo diría de Rusia y China. ¿Por qué razón? Porque nos estamos desprendiendo de un viejo orden unipolar que controlaba Estados Unidos, y es para pasar de ese orden unipolar al nuevo orden multipolar, en el que ha contribuido enormemente toda la resiliencia, toda la aportación de Irán,
pues toma tiempo, toma negociaciones. Claro. Ellos controlan prácticamente las divisas, la cuestión del dólar, controlan el Fondo Monetario Internacional, sí, el Banco Mundial, la misma ONU, las instituciones a nivel mundial, y Rusia y China no quieren romper de forma tajante, porque, insisto, están negociando al borde del precipicio, e Irán se ha sumado, a mi juicio, a esta óptica muy responsable de también vigilar sus propios intereses, sin perder de vista también la armonía universal. Y sobre todo, profesor, yo pienso que la inclusión de la República Islámica de Irán dentro del grupo de los BRICS, por ejemplo, va a dar con toda seguridad, pues, ese punto necesario para acelerar los acontecimientos. Es decir, que esa pasividad que han demostrado Rusia y China para tomar decisiones realmente que son neurálgicas para que un grupo como BRICS logre imponer de manera definitiva el multilateralismo y logre imponer la justicia económica y la justicia social, se haga una realidad. Irán, con su experiencia histórica, definitivamente, profesor, ha demostrado, en primer lugar, sus capacidades, su inteligencia, el manejo del ajedrez, sobre todo manejarse en tiempos y momentos de crisis y saber enfrentar a rivales, pues, que le son, no vamos a llamarlos contrarios, pero sí que pueden ser difíciles de convencer, como algunos de los miembros del grupo BRICS, para acelerar iniciativas mucho más contundentes. Profesor, de verdad que ha sido un inmenso placer haberlo tenido con nosotros aquí en esta programación que usted sin duda alguna ha contribuido a hacerla muy, pero muy especial. El profesor Alfredo, mil disculpas, profesor Alfredo Jalife Rame, gran analista político, experto en relaciones internacionales, en economía, en geopolítica, en globalización, médico, profesor universitario, conferencista, escritor, columnista, profesor, agradecido eternamente por esta entrevista que nos ha concedido y que realmente ha sido muy edificante en este momento histórico que se está viviendo en la República Islámica de Irán. Sus palabras finales, doctor, que lo escuchamos muy atentamente. Bueno, pues le doy mi más sentido pésame a la nación iraní, así es, a todos sus componentes, por estas vivencias que están teniendo de dolor debido al asesinato del ayatollah Jamenei, con toda su familia, estando en su casa. Pero al mismo tiempo los felicito porque estamos viendo desde el sur global la resurrección de ese gran país civilizatorio que nunca ha dejado de existir. Y nunca dejará de existir. Y siempre lo traeremos. Me gustó más ese cierre. Y nunca dejará de existir porque siempre traeremos a la palestra todos los elementos necesarios que van a probar y a demostrar lo que usted ha cerrado, pues, de manera magistral esta entrevista. Profesor, de verdad que un gran gusto en nombre de todo el equipo de Hispan TV, y esperemos vernos y escucharnos próximamente cuando usted tenga bien, pues, concedernos una nueva entrevista para seguir, pues, aprendiendo y sobre todo asimilando realidades presentes en nuestro mundo. En esta oportunidad, en el marco, pues, de el tercer día de ceremonias de homenajes populares en honor al líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei. 3 días de 6, de un total de 6. Profesor Jalife, gracias por estar con nosotros.